Le voy a presentar un video de lo que fue el workshop el día de ayer, donde hicimos 3 aspiraciones de capa IBM en compañía y en presencia del Dr. Ho. Van a tener la oportunidad de ver un poco de nuestras instalaciones, la técnica y al igual de las aspiraciones del Dr. Ho, con amplia experticia que fue demostrada el día de ayer. Podemos poner, les voy a ir comentando poco a poco lo que vamos viendo. Aspiramos 3 pacientes, no todas fueron síndrome de ovario poliquístico, pero todas recibieron una misma preparación, justamente para no correr el riesgo de encontrar folículos muy grandes o muy chicos. Todas las pacientes, ahí les estoy mostrando la aguja que usamos para las aspiraciones foliculares de capa y de folículos pequeños. Específicamente esa es una aguja Kitasato de doble aguja, un solo lumen, la cual hay una aguja externa de 17 y por dentro pasa la aguja que estoy sosteniendo con la mano izquierda, que es una aguja de 20 con la que se va a realizar la aspiración de los folículos. La aguja de 17 nos va a permitir fijar el ovario de tal manera que no tenemos que estar entrando y saliendo, ya que algo que va a suceder durante las aspiraciones de folículos tan pequeños es la obstrucción de la aguja más pequeña. Vamos a tener coágulos y vamos a tener que retirar y flashear la aguja para poderla limpiar. Ya lo vamos a ver que sucede también en los procedimientos. Se pueden usar distintas agujas, es algo que hemos conversado con el Dr. Ho y que lo hemos conversado también con Johan, que nos ha dado las experiencias de diferentes centros que hacen este procedimiento. Y tanto yo como las experiencias que se han presentado a lo largo de los diferentes centros han sido que definitivamente esta es la que nos trae mejores resultados. Sin embargo, se pueden hacer con una aguja simple de un solo lumen. Esta es una de las primeras. Es muy importante lo que está haciendo con las manos ahí el Dr. Ho. La aguja pequeña la gira de tal manera que va a hacer un raspado de las paredes internas de los folículos. Hay que recordar que en el capa IBM no hay estimulación, no hay engatillamiento, por lo tanto no hay desprendimiento del ovocito. Entonces, para que nosotros podamos obtener los ovocitos y hacer que se desprendan, va a tener que haber esta especie de curetaje folicular. Y si se dan cuenta ahí, el Dr. Ho espera que el folículo colapse para recién realizar el curetaje folicular. Es importante saber que no se deja de presionar el aspirador para disminuir la obstrucción. De hecho, en la primera paciente creo que no se obstruyó la aguja ni una vez, tuvimos bastante suerte, pero de ahí se obstruye la aguja en promedio después de cada 5 a 8 folículos que se aspiran, va a haber una obstrucción. Y también es importante que no se diluya tanto el medio en el cual se están recolectando los ovocitos, porque esto va a disminuir la tasa de maduración de los mismos. La técnica del doctor es impresionante, súper rápido al aspirar.
Y bueno, si se dan cuenta, el tubo se mueve con la aguja justamente porque la mayoría de tubos en este circuito deben tratar de ser lo más cortos posibles para que no se pierda el vacío y para disminuir la obstrucción de la aguja y de las vías que hay. Eh, una de las cosas que nos comentó el doctor Ho antes de venir es que si es que podíamos conseguir pacientes delgadas para hacer la aspiración, hubiese sido muy bien. Ya en esa paciente mi brazo ya no daba más, por eso estaba temblando. Pero había que presionar mucho el abdomen para justamente como el ovario es pequeño, hay que presionarlo y moverlo porque se mueve mucho. No conseguimos pacientes tan delgadas, lamentablemente. Y bueno, ahí ya después de que se llena más o menos el medio, justo una de las cosas que conversaba con Sergio era cuánto era el volumen que debíamos de tener en el tubo y la dilución no debe ser más del doble de lo que se pone, justamente para no empeorar las tasas de maduración de los ovocitos. Ya este es chamba de Sergio. Bueno, esas son las cosas que pudimos ver el día de ayer. Llegamos a juntar 3 pacientes para que se pudieran hacer las 3 pacientes. El reconocimiento de los ovocitos. Algo que siempre me comenta Sergio es que es muy importante que los ovocitos no salgan pelados, salgan con su cúmulo para que se pueda realizar la maduración.
Algo que me encantaría comentarles es realmente los comentarios que he tenido de mis pacientes con síndrome de ovario poliquístico y la seguridad que yo he tenido al estimularlas o no estimularlas en algunos casos, ya que la paciente sale sintiendo nada. O sea, sale, no hay dolor al día siguiente, generalmente que se sienten un poco hinchadas o inclusive cuando es un síndrome de ovario poliquístico un par de días, dicen que hay un poco de dolor, la paciente sale como si no hubiese pasado nada. Continúa su vida normal, la recuperación es súper rápida, inclusive más que una aspiración folicular en una estimulación convencional. Y bueno, y la seguridad que uno siente de no tener 30, 40 folículos de 20 milímetros y un estradiol en 12, 15 mil es, es bastante buena la sensación. Sumado a que la paciente no recibe ampollas, ¿no? O recibe un mínimo de ampollas si es que se quisiesen dar. Eh, ¿Me olvidó? Bueno, la mayoría de cosas que tenía que comentarles sobre la aspiración folicular se las he comentado durante el video, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, el kappa IBM es una aspiración folicular diferente. Y es algo que tenemos que tener claro cuando comencemos a hacer las aspiraciones de este tipo, ya que vamos a tener que olvidar un poco lo que sabemos y acostumbrarnos a diferentes cosas que tenemos que hacer y a diferentes. Siguiente, por favor. Ah, ya. Conflicto de interés, soy miembro del grupo de investigación de Future Fertility Science de Merck, soy socio de la Clínica de Fertilidad y Reproducción Asistida CEFRA. Mis opiniones no estarán influenciadas por estas aspiraciones. Eh, bueno, como les comentaba, las pacientes que fueron seleccionadas para, para estos casos de aspiración fueron bastante diversas. No todas fueron síndrome ovario poliquístico. Ahí me he equivocado. Sí se usó estimulación ovárica, se usó 3 días de hormonas y 42 horas puestas de la última ampolla se realizaron las aspiraciones foliculares. Previo a estos días de hormonas, que fueron iniciados 5 días después de suspender los anticonceptivos orales, fue que se iniciaron las gonadotropinas. Es una opción muy útil y diría que la opción eh, ideal para las pacientes con síndrome ovario poliquístico, pero es muy importante saber seleccionar a la paciente. No es un método que considere que es la mejor opción para todas las pacientes, pero sí considero que es una posibilidad que se abre para diversos tipos de pacientes. Eh, Existen diferentes técnicas de aspiración folicular. Eh, y las técnicas que conocemos de aspiración folicular van a repercutir tanto en la cantidad de ovocitos que vayamos a recolectar como en la maduración de los mismos. En el IBM bifásico o el kappa IBM, la técnica de aspiración va a ser un punto de quiebre para nosotros los ginecólogos para poder recomendar esta, esta técnica de maduración in vitro. Eh, ¿Por qué? Se los digo por experiencia propia. Eh, Cuando uno comienza a hacer estas estimulaciones y yo, eh, muy, muy emocionado por iniciar las primeras aspiraciones de capa, uno se da un poco contra la pared porque uno está acostumbrado a aspirar folículos de 20, 21 o 22 milímetros y cuando comienza a aspirar folículos de 7, 8, 6 milímetros, no es lo mismo. Yo particularmente estoy acostumbrado a lavar mis folículos. Hasta que escuche huevo en el laboratorio, sigo lavando. Cosa que no va a suceder en el capa. No puedo lavar porque voy a diluir mucho el medio y la tasa de maduración va a empeorar. Eh, y muchas veces aspiras 4, 5, 6 folículos, mandas y me dicen no hay ningún folículo. Y eso fue lo que pasó en las primeras aspiraciones. Usando diferentes agujas y usando diferentes técnicas de aspiración. Entonces, poco a poco se ha ido modificando la técnica que he ido usando para realizar las aspiraciones, de tal manera que he podido ir teniendo mejores resultados, pero con una curva de aprendizaje. En la actualidad ya existen ciertos lineamientos para la aspiración de folículos pequeños.
y se los vamos a mencionar ahora. La experiencia, pongo a la maestra que he tenido, es bastante fácil para los que hemos comenzado a hacer fertilidad en los últimos 20 años, nuestra curva de aprendizaje. Hemos aprendido bastante de la experiencia y los errores que ya han tenido otras personas. Y por conversaciones que yo he tenido con mi madre, me comenta que al inicio uno iba a aspirar 10, 15 folículos y tal vez no obtenía esos 10, 15 óvulos, y las aspiraciones a veces las hacías de tu colega que te ayudaba y seguían una curva de aprendizaje. Para la aspiración del KPI-BM es similar. La curva de aprendizaje es una nueva curva de aprendizaje, pero en este caso no vamos a tener tanta información, ni tantos textos, ni esa persona que te guíe necesariamente. No, esa experiencia la vamos a tener que sacar de cursos o charlas como esta, en la cual vamos a ir compartiendo experiencias y vamos a ir sacando esos tips que uno va diciendo, esto es lo que tenía que cambiar. O, por ejemplo, la visita del doctor Ho, que obviamente nos ha dado bastantes luces al momento de las aspiraciones foliculares. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que la aspiración folicular de KPI-BM es una aspiración folicular diferente y vamos a tener que tener una curva de aprendizaje para que podamos lograr los resultados que ahora tenemos con la aspiración folicular convencional. Cosas importantes de las técnicas de aspiración que tenemos que tener en el KPI-BM o la aspiración de folículos pequeños es no flashing, no se lavan los folículos, porque si bien vamos a tener esa falsa seguridad de obtener ovocitos, esos ovocitos a la larga van a disminuir su tasa de maduración o inclusive pueden empeorar su tasa de formación de embriones. El curetaje folicular es fundamental, porque si no, no va a salir el folículo. Quiere decir eso, cuando colapsa el ovocito, uno va a tener que hacer un rascado o un raspado de las paredes foliculares y los folículos pequeños. Un tamaño muy grande de los folículos va a disminuir nuestros chances de lograr las extracciones de los mismos. Y ahorita les voy a comentar el porqué. El tamaño de los folículos es algo que al inicio yo no le presté mucha atención. Es más, cuando comencé a hacer mis primeros capas, buscaba que tal vez los folículos estén un poquito más grandes para sentir que iba a ser más fácil entrar a los folículos. Conversando con Johan, y bueno, ya después de empaparme bastante con textos, la recomendación es que no lleguen a más de 8 milímetros. Tuve la suerte de justo coincidir con Johan en Lima y Johan me dio una explicación bastante sencilla del por qué no era recomendable exceder los 8 milímetros. Y por un tema netamente de física, una aguja tan pequeña no va a poder rascar todas las paredes del folículo. Acordémonos que no hay engatillamiento, no se va a desprender ese ovocito a menos de que lo toquemos con las cuchillas de la aguja. Entonces, mientras más pequeño el ovocito, mayores las posibilidades de que nosotros podamos desprender el ovocito y así obtenerlo. Por lo tanto, folículos pequeños van a ser mejores y vamos a tener más tasa de recuperación de folículos pequeños. Conversando con el doctor Ho, me dice que inclusive 2, 3 milímetros de diámetro folicular es un buen diámetro para aspirar, bastante diferente a los 20 o 22 milímetros que estamos acostumbrados. La aguja de aspiración, si bien la aguja de aspiración, lo más recomendable va a ser lo que le dé los mejores resultados, después de probar varias agujas, bastantes agujas, y después de hablar con diferentes personas que hacen KPI-BM alrededor del mundo, esta es la aguja que, digamos, facilita un poco más la aspiración. Que es una aguja doble de un solo lumen, que tiene una vaina externa de 17, gruesa, y una aguja interna de 20, más delgada, con la que vamos a poder entrar a los ovocitos, a los folículos, disculpa. Con la aguja gruesa vamos a poder fijar el ovario, de tal manera que cuando se nos obstruya no vamos a tener que volver a pinchar la pared vaginal, disminuyendo así el riesgo de sangrado. Aparte, nos da la facilidad de que para hacer el giro de la aguja no vamos a tener la resistencia de la pared vaginal, ya que la aguja grande está funcionando como un túnel para la aguja pequeña. Entonces va a haber menos resistencia.
Sin embargo, esta aguja a veces es un poco difícil de conseguir y aparte por ser una aguja doble, es una aguja un poco más costosa. Eh, el doctor Ho me comenta que en Vietnam aspiran con una aguja solamente de 20 únicamente. Y cuando tienen que salir, salen y vuelven a entrar simplemente. Y realizan la aspiración sin ningún problema. Conclusiones con respecto a la aspiración folicular. Cosas bastante sencillas, como ya les he mencionado. Folículo no debe medir más de 8 milímetros. No se debe realizar flashing. El curetaje folicular es indispensable y tenemos que aprender nuevamente. Importante que nos aventuremos en esto y comencemos a hacerlo para que podamos lograr mejores resultados. Eh, Esto es el resultado del primer capa IBM. Estamos haciendo un estudio en el centro en el cual se está tratando de ver qué tan buenos resultados nos da el madurar ovocitos y congelarlos maduros y posteriormente descongelarlos, eh, inyectarlos y transferirlos para ver realmente su viabilidad eh, y la posibilidad de que esta técnica sea usada como una técnica de criopreservación de ovocitos. Y por el momento estamos teniendo bastantes buenos resultados. También agradecerle, sé que no está presente, al doctor Moisés Sánchez, porque gracias a él hemos hecho la primera aspiración de una paciente con insensibilidad a la FSH, que por el momento nos está dando bastante buenos resultados también. Estas algunas fotos. Es muy importante para mí agradecerle a todo el equipo de Cefra, que biólogos, técnicos, obstetrices, enfermeras, los mismos médicos, que constantemente nos estamos apoyando para seguir avanzando y seguir apuntando a un norte que es el bienestar de nuestras pacientes y poderles ofrecer la mejor calidad de servicio. Y bueno, esto dejo abierto a preguntas si es que las tienen. Gracias. Disculpen todo el día lo cargoso que he sido, pero primero para felicitarte, y lo felicito a Cefra, realmente un evento de alta calidad, de muy buen nivel. La sociedad nos sentimos muy orgullosos con ustedes. Respecto a lo que es la aspiración, a la parte mecánica, cuando te introduces la aguja de 17, como la camiseta por fuera, solamente pasas la corteza del ovario y de ahí ya continúas con la más finita. Sí, de hecho, la camiseta de 17, o sea, la más gruesa, viene con una especie de obturador dentro, como Claro. para que entres y lo saques. Yo recién ayer he aprendido con el doctor Ho que él no usa el obturador de adentro. Él entra con las dos agujas fijas, la aguja de 20 un poco más metida, escondida dentro de la aguja gruesa, por así decirlo, y fija el ovario. Aspira los folículos que están cercanos a la aguja grande, pero cuando quiere ir a folículos más profundos, vuelve a meter la aguja un poquito, la aguja delgada, y se mueve con la aguja gruesa. O sea, Mueves fíjelo, sí, todo en equipo. mueve todo. Y también cuando quiere irse a otra parte, a otro plano del óvulo, la retira y la vuelve a ingresar. Y habías puesto al final aguja corta. ¿A qué te referías Sí, con aguja corta que no fue funciona? un typo. No me refiero a aguja corta, me refiero a que todos los sistemas, todas las mangueras, los tubos que van desde la máquina de aspiración a la aguja, desde el tubo a la aguja y todo, tienen que ser lo más cortos posible. Después la presión que hemos, que hemos visto que es la más conveniente, y no solamente visto, sino que también hay bastante bibliografía que nos recomienda aspirar con esa presión, es de 120 en la máquina. O sea, suave. Bueno, ¿Suave o no es tan fuerte? suave, es relativamente ¿Cómo está fuerte. en la máquina eso? Normalmente está en 100, 80, ¿cierto, Sergio? No me acuerdo. 80, 100, sí, o al menos nosotros aspiramos con 80, 100, para el capa lo subimos a 120. Mil gracias.
Primero me sumo a las felicitaciones que decía el doctor. La verdad que han hecho un curso buenísimo. La mejor gente, así que los felicito de todo corazón. Gracias. No me queda claro el anticonceptivo, no pregunto más. No, vale. La última vez que lo pregunto. No hacen todo un ciclo de anticoncepción. Suponete que tienes una poliquístosis. ¿Por qué no hacen todo un ciclo de anticonceptivos y después se interrumpe y solamente hacen 5 días? ¿Hay algún motivo especial o...? No es que hagamos 5 días de anticonceptivos. Damos todo el ciclo de anticonceptivos normal. Y esperan 5 días. Esperamos 5 días, independientemente de que venga menstruación o no. A los 5 días iniciamos los 3 días de estimulación. Perfecto. Por ejemplo, en esta paciente de insensibilidad a la FSH, lo que hice fue darle 14 días de anticonceptivos porque no encontraba folículos. Le di 14 días de anticonceptivos, esperé 5 días, vi el tamaño de los folículos y de ahí decidí programar la aspiración. Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a darle pase a la siguiente expositora.